Listo. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que hablamos sobre las neuroinfecciones. Permítanme presentarme. Mi nombre es Paul Melgar Vidalón, soy médico neurocirujano, soy médico que trabaja en el Salud. Y bueno, los que tienen la oportunidad de hacer las prácticas conmigo ya saben cómo es mi forma de trabajo y la forma como me gusta que los alumnos estén atentos y que puedan participar. Si es que hubiese algún tipo de pregunta o algo interesante que compartir con nosotros para el beneficio de nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Me pide la universidad, por favor, le suplicaría al delegado del curso, al futuro doctor Alexis Eduardo Quispe Acosta, me haga llegar, por favor, por medio del WhatsApp, la relación de las personas que están en la clase. Es muy importante para la universidad que todos ustedes puedan cumplir ese requisito indispensable que es la asistencia. Pero más que la asistencia, lo que a mí me gustaría es que ustedes me brinden una sola hora que va a durar toda esta exposición de estos tres temas importantes para que ustedes puedan tener el conocimiento adecuado y se puedan defender mañana más tarde cuando les toque hacer. Y ya, ¿me pueden escuchar ahora sí? Listo, entonces vamos a dar inicio a lo que viene a ser la exposición del día de hoy. Esto va a ser una exposición bastante corta, pienso que debe durar no más de una hora. El tema a tratar el día de hoy es la neurocisticercosis. Quien les habla es el doctor Paul Melgar Vidalón, médico neurocirujano del E-Salud de aquí de Huancayo, ¿no? Y los alumnos que ya tienen la oportunidad de llevar las prácticas más o menos conocen cuál viene a ser mi metodología. Cualquier tipo de consulta, pregunta o que quieran compartir para interés del grupo, bienvenido sea dentro de esta clase, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de neurocisticercosis, tenemos que primero entender de que se trata de una de las enfermedades parasitarias más importantes, especialmente en países subdesarrollados, y que el agente causal de esta misma viene a ser pues la tenia del cerdo, la tenia solium, ¿no? Conocida después o posteriormente con el nombre de cisticerco. Como les decía, la larva de la tenia solium, como aquí tenemos una imagen microscópica, es la que se enquista en el intestino del ser humano y es desde ahí donde va a presentar las diferentes patologías, como la que vamos a tratar el día de hoy, es la patología del sistema nervioso central. Esta enfermedad parasitaria es la más común, sobre todo en los lugares endémicos, en los lugares de nuestro país, donde existe la crianza de este animal, que es el cerdo, y cuya salubridad pues no es la más adecuada. También deben conocer ustedes que esta es la causa más común de la epilepsia de las personas que son mayores de 15 años. Cuando nosotros tenemos pacientes que debutan después de los 15 años con epilepsia, lo primero que debemos pensar en nuestra región es que podría ser un paciente portador de esta tenia solium o de este neurocisticerco en el cerebro.
Se dice que es la causa secundaria más común en América Latina y lamentablemente está relacionado con el nivel socioeconómico medio y bajo por la falta de salubridad que nosotros encontramos en los diferentes lugares de nuestro hermoso país. La prevalencia exacta, lamentablemente, no la podemos conocer. ¿Por qué? Porque para poder detectar la prevalencia de esta patología es necesario hacer estudios de imagen. Y el estudio de imagen adecuado para este tipo de casos es la tomografía. Y como ustedes bien saben, los tomógrafos no los tenemos en todos los lugares de nuestro Perú. Y también es hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo y para hacerlo no todos saben realizar las punciones lumbares y no todas las personas se someten a este examen para poder descartar esta patología. Entonces, por estos dos motivos, la prevalencia exacta en países subdesarrollados, en países que no cuentan con la tecnificación adecuada, se hace muy difícil. Esta patología es un verdadero problema de salud aquí en nuestro país porque llega a representar del 20 al 25% de todos los procesos expansivos de los que nosotros vemos en consulta. Quiere decir que de 100 pacientes que tenemos aquí en nuestro Huancayo, en nuestra región, en nuestra zona, muchos sospechamos de la presencia del neurocisticerco en un 20 a 25% de estos pacientes. Y ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de pacientes que tenemos en el transcurso de la exposición. No solamente nuestro país es el que se encuentra comprometido o lamentablemente dentro de la lista negra de países que tienen esta endemia, sino también en el Centro y Sudamérica, en la India, en la China, en el África subsahariana, se ha llegado a encontrar valores muy altos. Se dice que en los países en vías de desarrollo, 57 pacientes por cada 1.000 habitantes tienden a presentar este neurocisticerco o este cisticerco. La neurocisticercosis es una enfermedad endémica en pacientes donde podemos encontrar México, Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Honduras, ¿no? Donde particularmente podemos ver pacientes adultos que desarrollan esta patología, que es la epilepsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando nosotros vemos cuál es el principal factor de riesgo, yo diría que es la falta de conocimiento de las personas mayores, de las personas en edad adulta, de las personas activamente y potencialmente económicas. Esto trae consigo el consumo de carne contaminada, las verduras mal cocidas o mal lavadas, el contacto de personas que no tienen una salubridad adecuada, heces que están contaminadas y la misma autoinfección. Aquí existe un cuadrito que lo vamos a ver en unos segundos de cómo es lo que se presenta ese círculo vicioso en el cual se van a dar cuenta que nosotros mismos participamos para que esta enfermedad no se erradique. Se dice que la fisiopatología de esta enfermedad dice que el ciclo biológico, nosotros tenemos la tenia solium como en un platelminto intestinal, para lo cual el ser humano es el hospedero definitivo único, pero también es el hospedero intermediario. El hospedero definitivo único, ¿por qué? Porque es ahí donde se va a desarrollar la enfermedad y es ahí donde nos va a traer todos los problemas. ¿En qué momento? En el momento que nosotros ingerimos estos quistes larvarios y llegan a formarse en nuestros intestinos hasta la forma adulta del parásito. Somos hospederos intermediarios junto con el cerdo y también el humano porque llevamos la enfermedad a otro ser humano. Quiere decir que al tener la cisticercosis y al eliminar los huevecillos, ¿no? A través de las heces para que otro animal
que viene a ser el cerdo, y nosotros nos llamamos animales. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo podemos cortar esto y sabiéndolo lo seguimos haciendo. Definitivamente no somos los más inteligentes como para que nosotros podamos tomar decisiones de salubridad adecuada y participamos dentro de esta contaminación y autocontaminación. ¿Por qué? Porque se dice que después de haber ingerido la larva de la carne del cerdo que está mal cocida, aproximadamente entre 3 o 4 meses, este ser humano tiene la capacidad de eliminar hasta 80,000 huevecillos diariamente a través de las heces en la vía pública. Y estos subsisten hasta por 3 meses en un ambiente frío, húmedo, bajo condiciones inadecuadas. Estos huevecillos pueden seguir vivos. Ustedes se habrán dado cuenta en nuestro valle del Huancayo, del Valle del Mantaro, de toda la zona, de las laderas de los ríos o la ribera de los ríos, se habrán dado cuenta que existen cientos de animales que se encuentran consumiendo la basura que se encuentra regada por el río. Estos animalitos son los que se encuentran expuestos a esta enfermedad y cuando son consumidos por el ser humano, ahí es donde se va a presentar este ciclo. Miren cómo es. Esto es un encéfalo de cerdo y acá están los quistes que se pueden encontrar, ¿no? En su etapa larvaria. Esto es un hígado donde también lo encontramos en su etapa larvaria. Miren el corazón y ni qué decir pues los músculos del cisticerco que se encuentran en el cerdo, ¿no? En aquellos que no son bien cocidos. Cuando comemos el lechón que tanto nos gusta, ahí estamos nosotros simplemente consumiendo este parásito. A este gráfico me refería yo. Decíamos que esta tenia se forma a nivel del intestino delgado del ser humano, crece, ¿no? Se convierte en el principal hacedor de los huevecillos que van a poder eliminarse a través de las heces. Los huevos son expulsados a través de estas heces. ¿Y cuántos días hemos dicho que pueden subsistir en edades, mejor dicho, en condiciones no adecuadas? Hasta 3 meses. Este cerdito come estas heces para luego ser sacrificado y ser expuesto a la venta pública. Este señor, para coincidencia, era la misma persona que repartía este cerdito que de por sí ya tiene la tenia y este señor tiene también en sus manos por una mala salubridad en los consumos que puede ofrecernos, que vienen a ser vegetales, la misma carne, el pan, lo que desee ofrecernos a nosotros. Entonces acá se va a cumplir este ciclo vicioso, repetitivo, del famoso ciclo ano, mano, boca, que se da la contaminación de los huevos por las manos sucias de este cocinero. Pasado aproximadamente entre 90 a 120 días de estar en nuestro organismo, pasa a través de las vías, ¿no? Hemáticas, hematógenas principalmente, y llega al cerebro y va a tener 3, 4 estadios en el cerebro, 4 estadios hasta calcificarse, pero durante su permanencia en el cerebro puede producir patologías importantes desde la convulsión hasta la muerte del paciente. Entonces, como ustedes se dan cuenta, queridos alumnos, si vemos este cuadro, es tan fácil erradicar esta patología tan solo siendo más salubre, tan solo teniendo una mejor forma de higiene, tan solo teniendo un mejor control de los animales que se expenden en vía pública, tan solo teniendo una educación sanitaria adecuada. Ustedes que son futuros médicos, ¿no? Que son estudiantes en este momento, yo lo único que quiero es que entiendan que si cortamos este círculo vicioso, vamos a poder vamos a poder presentarnos
ante el mundo de mejores condiciones, pero siempre con la educación. Y la educación es lo que nos va a permitir cortar este círculo que no debería existir. Si hablamos de la fisiopatología, hablábamos de la teniasis, de la neurocisticercosis, y les decía que este es un proceso que puede durar hasta 3 meses. Luego de la ingesta de los huevos, ¿no? Las oncósferas, penetra la pared intestinal y les decía que alcanzan los tejidos en forma de larvas secundarias, ¿no? Y llegan al cerebro. En algunos casos llegan como si fueran el cisticerco celulosae, que viene a ser el cisticerco en su etapa vesicular o racemosa, y estas llegan a producir en el ventrículo una obstrucción, llegando a presentar hidrocefalia el paciente. Y así como llega hacia la cabeza, se va a presentar en las diferentes partes del cuerpo, en el tejido celular subcutáneo, en los músculos, en los ojos, ¿no? Produciendo lesiones y alteraciones en el paciente. La neurocisticercosis, cuando hablamos de neuro, acuérdense ustedes, el parásito ubicado ¿dónde? En el cerebro. Es viable en cuanto a tiempo de evolución, edad, sexo, número, tamaño, localización, desarrollo. Es decir, que este tipo de presentación no es algo que se determine. Nadie va a decirte que en 3 meses va a llegar a tu cabeza o en 4 meses. Pueden pasar hasta 6 meses, 8 meses, un año sin la patología, pero va a haber un momento donde se va a dar la proliferación de estos huevecillos y se van a presentar y se van a formar en las diferentes partes de tu cerebro. Y dependiendo en qué lugar de tu cerebro se presenta, es de donde va a tener las manifestaciones clínicas. Se dice que puede o no causar síntoma alguno, pero cuando lo hacen, estos pacientes normalmente debutan con dolores de cabeza y posterior a esas cefaleas pueden presentar las famosas convulsiones, dependiendo de la cantidad de cisticerco que se esté proliferando en su cabeza para poder determinar cuánta severidad puede tener esos procesos convulsivos, de la zona epileptógena donde se encuentre, de la proliferación que haya presentado también en el transcurso del tiempo. No es lo mismo tratar una persona que recién está debutando con la enfermedad a través de unas cuantas lesiones que presenta en el cerebro que otro que ya presenta una proliferación masiva donde ha tomado partes importantes del cerebro y donde el tratamiento hasta podría ser inútil. Esta enfermedad es tan severa que también podría acompañarse de trastornos de la visión, trastornos psiquiátricos, llegando a la demencia y en algunos casos a la pérdida de conciencia hasta el coma, dependiendo del tipo de infestación que tenga el paciente. En los países latinoamericanos, así como yo les decía, es razonable sospechar de que ese niño, ese joven, ese adolescente tiene neurocisticercosis si es que debuta a esa edad de 12 a 15 años con la instalación tardía de epilepsia. Una pregunta de examen para ustedes puede ser: persona que se origina del campo de nuestra región central, que debuta con procesos epilépticos o con convulsiones y te ponen una edad de 14, 15 años. Desde ese enfoque de esa pregunta, ustedes ya tienen que estar pensando de que puede tratarse de una neurocisticercosis. De ahí ya les van dando a ustedes algunos signos y síntomas y les van a decir qué examen podría solicitarse para poder descartar qué patología en este tipo de pacientes. ¿Qué examen se debería tomar? Ahorita lo van a ver. ¿Que sospechan en qué patología? Se trata de la neurocisticercosis, ¿sí? Seguimos con la fisiopatología. Dice, esto, como les volví a hablar, se fija
y se mantiene viable, puede ser por años. El paciente puede estar asintomático durante muchos años, pero llega un momento que, de acuerdo a la proliferación grande que tenga, este paciente puede ya presentar la patología, dependiendo de la localización. Si es que se presenta en el encéfalo con una presentación de una lesión vesicular, sobre todo en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el parénquima cerebral, este paciente va a debutar con convulsiones. Si se presenta la lesión en el espacio subaracnoideo, en lo que se representan en los ventrículos, como si fuera una etapa racemosa, va a presentar hidrocefalia. Si se presenta de igual manera en el tercer o cuarto ventrículo, obstruyendo el pase del líquido cefalorraquídeo, se va a convertir en una hidrocefalia. Si se presenta a nivel de la médula, intramedular, ocupa espacio, comprime la médula, lo más común que va a presentar es una lesión medular que va a traducirse en una paraparesia o en una paraplegia. Y si se presenta en la meninge, va a inflamar la meninges y se va a convertir o se va a comportar como si fuera una meningitis. Les decía que eran 4 las fases por las cuales este neurocisticerco pasa hasta calcificarse como procesos naturales de esta enfermedad. Lo primero es la etapa vesicular o también llamada etapa quística. ¿En qué consiste? En que, como ustedes ven en esta imagen, el contenido es un contenido líquido. Su cápsula es transparente y fina. Su nódulo que va a presentar es el escólex propiamente dicho. Y esta etapa puede llegar a durar varios años. Como ustedes ven en su tomografía, miren, son imágenes como circunferencias, pero hipodensas en diferentes partes del parénquima cerebral. Esa es la etapa vesicular. La etapa coloidal es una etapa donde ya se va a presentar la muerte de la larva, el líquido ya no es transparente, ya es viscoso, la cápsula deja de ser una cápsula fina y se convierte en una cápsula gruesa. El edema que presenta es un edema perilesional alrededor del neurocisticerco. En su etapa coloidal se presenta con una imagen hipodensa. Y esto se va a ver más reforzado y de mejor manera, más que en una tomografía, en una imagen de resonancia magnética. La otra etapa, la etapa nodular o granulomatosa. ¿Qué hace ahí? La cápsula se vuelve más gruesa, el escólex está calcificado, el edema que presenta es un edema más grande, más periférico, el quiste se parece a la parte del parénquima cerebral y este quiste se retrae. ¿Hasta llegar a qué? A ser calcificado. Esta ya viene a ser la etapa inactiva, es la fase final, desaparece el edema perilesional y cuando nosotros vemos a una tomografía que la vamos a poder ver de manera rápida, se ve como un arbolito de Navidad con luces que se encienden en diferentes partes del cerebro. Cuando vemos esto, estamos frente a una calcificación. ¿Cómo diagnosticamos a un paciente que tiene neurocisticercosis? ¿Se acuerdan que les dije en la pregunta, paciente de 15 años que debuta con presencia de convulsiones, ¿no? De la zona, les piden a ustedes qué diagnóstico probable puede tener y qué exámenes van a solicitar. Aquí está la respuesta. Cuando se sospecha de neurocisticercosis, el diagnóstico se debe apoyar en estudios complementarios. Primero, ver bien el cuadro clínico del paciente. Segundo, la epidemiología, que significa en qué lugar nos encuentra, de dónde es el paciente, a dónde ha ido y qué costumbres tiene. Tercero, se le solicita una tomografía computarizada de cráneo simple, una y la otra con contraste. O si no, podemos pedir una imagen de resonancia magnética
con gadolinio. Y si no queremos sacarle estos exámenes, podemos sacarle por sangre otro examen especial que recibe el nombre de Western blot o ELISA en líquido cefalorraquídeo. Memoricen esto porque les pueden preguntar cuáles son los exámenes que te apoyan para poder diagnosticar un paciente con neurocisticercosis. La respuesta está aquí. Hacer un buen examen clínico, saber de la epidemiología, tomografía de cráneo, una imagen de resonancia y sus exámenes serológicos. Normalmente, ¿cómo se presentan estos pacientes? Se presentan con convulsiones. Vienen con algunas lesiones de hipertensión endocraniana, como cuáles: cefalea, náuseas, vómitos, trastorno motor o trastornos de conducta. Y en esos trastornos de conducta, si es que ya ha llegado a alterar lo que es el parénquima cerebral, vamos a encontrar un paciente irritable, con delirio, con alucinaciones, somnoliento o llegando al estado de coma. ¿Cuál es la presentación si la lesión es a nivel de la médula? Hay una compresión medular, hay una radiculopatía porque compromete la raíz que va a ir a cualquiera de los sitios, puede ser a nivel de los miembros inferiores o superiores, o puede presentar algo relacionado a la mielitis transversa. Y si es la lesión dentro del ventrículo, sea ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, el paciente va a presentar hidrocefalia y fenómenos intermitentes relacionados a esto. Lo mismo, náuseas, vómitos, cefalea, que son trastornos de hipertensión endocraniana. Cuando yo les hablaba y les decía que en este tipo de lesiones puede llevarte a la muerte, es en estos casos, cuando se ha dado un tipo de lesión, pero brutal dentro del cerebro, llamado una encefalitis cisticercosa. Este paciente va a convulsionar, este paciente va a tener trastornos psiquiátricos, este paciente no va a ir bien. La tanta cantidad de infestación por este neurocisticerco en este cerebro va a terminar matando a ese paciente. Si nosotros vemos esta imagen, para los que ya saben leer imágenes de tomografía o resonancia magnética, vemos una imagen hipodensa de los ventrículos donde se ve un crecimiento desmedido. Añadido a ello, se ve otra imagen hipodensa, ¿no? Que no está ocasionando, felizmente en este momento, un efecto de masa, pero sí que está comprometiendo lo que viene a ser la zona de la cápsula, ¿no? A nivel de este corte axial, ¿no? De una probable resonancia magnética. Pero miren, aquí ha obstruido a este nivel otro quiste y ha hecho de que el ventrículo incremente su tamaño, más del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Por qué es derecho? Porque como nosotros vemos, es una correlación indiferente o no igual a la imagen del examinador, ¿no? La derecha mía es la izquierda del paciente y la izquierda mía es la derecha del paciente. Entonces, esto vendría a ser derecha y esto vendría a ser izquierdo, como ustedes bien conocen. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos? Ya sabemos lo que hemos pedido, pero ¿cuáles son los criterios absolutos? Es realizar una biopsia, lesiones patognomónicas por imagen, que son fáciles de reconocer, o realizarle un fondo de ojo. ¿Cuáles son los criterios mayores? Tener un Western blot positivo y también esas imágenes sugerentes o sugestivas a una neurocisticercosis. O también poderle dar la terapia médica adecuada al paciente, que ya van a ver que consiste en qué, en dos antiparasitarios muy conocidos, uno de los dos antiparasitarios, con una respuesta buena, nos damos cuenta de que ese paciente sí tenía neurocisticercosis. Las menores, ¿no? Vienen a ser las lesiones subjetivas por imagen, lesiones en ELISA, en líquido cefalorraquídeo, ¿no?
que haya una resolución espontánea de las lesiones cerebrales sin que haya recibido tratamiento, entonces en esos casos no podemos sospechar, ¿no? Si es que existiera, por ejemplo, algún tipo de paciente que supuestamente viene de una zona endémica que ha convulsionado, pero que de un momento a otro se recupera con simple tratamiento analgésico antiinflamatorio y no recibe el antiparasitario adecuado, no sospecharíamos de que ha tenido una neurocisticercosis. Otro criterio importante, los epidemiológicos, ¿no? Contacto doméstico, la tenia sonium, de una zona endémica y con una historia clínica bien establecida. Aprendan esto, puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento establecido, indicado para tratar la neurocisticercosis? Existen dos medicamentos o dos antiparasitarios. Uno se llama praziquantel y el otro se llama albendazol. Praziquantel se utiliza en dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día y esto repetido por 10 días. Posteriormente a esto, se puede volver a repetir el tratamiento a los 2 meses de haber culminado el tratamiento con praziquantel. El otro tratamiento es el de albendazol en dosis de 15 miligramos kilogramo día por 7 a 14 días. Cualquiera de estos dos tratamientos se asocian a prednisona, 1 miligramo kilogramo día. ¿Por qué? Porque cuando se inicien estos tratamientos antiparasitarios, puede darse la ruptura de estos quistes a nivel del cerebro y estos pueden proliferar produciendo un edema generalizado. Para eso, este tratamiento se asocia a la prednisona para evitar ese fenómeno. Luego se debe hacer un control de imagen y el pronóstico a 6 meses es que el 45% de pacientes que han recibido el tratamiento desaparece la patología. En el 30% se reduce y en el 25% no presenta cambio alguno, que indica que tendríamos que volver a repetir nuestro tratamiento. El tratamiento, existe este riesgo que yo les decía, que era el riesgo de ruptura de los quistes que se provocan en mayor reacción inflamatoria entre el segundo y cuarto día de tratamiento. Y en ese momento se da el aumento de la hipertensión endocraniana. Entonces, para poder evitar eso, hay que utilizar la prednisona y también hay que utilizar medicamentos que sean antieméticos. Entonces, el control de las crisis epilépticas en el caso de producirse por la neurocisticercosis les ha ido bien a nivel mundial con el uso de la carbamazepina. No fenitoína, no ácido valproico, no. Se ha ido mejor con la carbamazepina. Si nosotros ya el tratamiento se vuelve quirúrgico, no necesita tratamiento médico o necesita tratamiento médico, pero antes el quirúrgico, ¿en qué caso se da? En los casos en los cuales los quistes que se presentan a nivel del parénquima cerebral se comportan como quistes ocupantes de espacio produciendo hipertensión endocraniana. Es decir, se ve una imagen propia de una hipertensión endocraniana con desviación de la línea media, con colapso de los ventrículos y con signos propios de hipertensión endocraniana. ¿Qué se hace en estos casos? Si este quiste aracnoideo o subaracnoideo o intraventricular ha producido hidrocefalia, se puede poner un sistema de derivación ventricular externo o peritoneal. Se puede hacer una resección del quiste, una exéresis del quiste, o se puede hacer una cirugía descompresiva para poder permitir que este edema no perjudique más el cerebro. Si comprime la médula o cola de caballo, definitivamente hay que hacer una laminectomía descompresiva para poder retirar y liberar la médula. ¿En qué casos no hay tratamiento quirúrgico? Cuando estos quistes son múltiples en diferentes partes del parénquima cerebral. ¿Qué significa? No vamos a estar rompiendo hueso en diferentes estructuras del cerebro tan solo para sacar los quistes. Preferimos que haga ese buen trabajo los antiparasitarios que tenemos. ¿Cómo es la prevención? Como les volví a repetir, las medidas higiénicas adecuadas con el lavado de mano, el saneamiento ambiental,
una educación sanitaria adecuada a partir de ustedes de aquí para adelante, no podemos volver a cometer el error de estar alimentándonos de carne que no tiene la procedencia adecuada o de dudosa procedencia. El tratamiento inmediato a personas con tenia solium, y también pueden ustedes hacer una prevención con praziquantel que consiste en utilizar 10 miligramos kilogramo de peso como dosis única. ¿Sí? Si ustedes quieren cuidarse, si ustedes quieren tener al menos una opción de un tratamiento, está relacionado al praziquantel con estas dosis. 10 miligramos kilogramo como dosis única. ¿Y cuál es el objetivo de esta prevención? Es romper el ciclo biológico y está en nuestras manos hacerlo. ¿Sí? Aquí hay como última lámina el algoritmo para poder que ustedes me entiendan. Si nosotros tenemos un paciente que presenta las manifestaciones de tener una larva con la Taenia solium, tenemos que realizar un diagnóstico. Nuestro diagnóstico puede ser un diagnóstico clínico apoyado en tomografía, resonancia magnética o estudio de líquido cefalorraquídeo. De allí, con estas imágenes y con nuestro buen examen físico, determinamos si vamos a hacer tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, como ustedes bien saben, consiste en ¿qué? En dar praziquantel, albendazol con sus esteroides. Y si ha convulsionado, tratamiento anticonvulsionante. Y si ha hecho edema, antiedema. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? En hacer una exéresis del cisticerco, puede ser hacer una derivación del líquido cefalorraquídeo si tuviese hidrocefalia, pero de igual manera va a recibir su tratamiento con un antiparasitario, con un anticonvulsivante y con un antiedema. Si se responde muy bien a este tratamiento, el paciente está de alta. Si no ha respondido de la manera que nosotros pensamos, se hace una segunda cirugía por una obstrucción de la válvula, por una neuroinfección y por todos los daños que pueda ir presentando a medida que esta patología siga siendo vencida. Es decir, un solo tratamiento quirúrgico a veces no es suficiente, puede volver y regresionar dependiendo de la cantidad de infestación que tenga este paciente. ¿Sí? Listo. Eso sería lo que corresponde a este tema. Antes de pasar al otro, si es que existiese alguna pregunta, me gustaría saber. Habla Alexis. No, el manejo sigue siendo el mismo, pero con las dosis adecuadas, ¿no? Tú sabes que lo que les enseñamos es el manejo promedio en dosis de adulto, ¿no? Entonces, el utilizar medicamentos como, por ejemplo, praziquantel, albendazol, mebendazol, ¿no? Antiparasitarios que hay, es por eso que allí te pone una dosis por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, eso sí lo tienes que utilizar de manera obligatoria. Y dependiendo también de las comorbilidades que tenga, es diferente atender a un paciente que tiene 70 años, hipertenso, diabético, o hipertiroideo, a una persona que no lo tenga. Pero estos medicamentos solamente son retirados siempre y cuando haya resistencia o alergia al fármaco o que contradiga a su cardiólogo, a su endocrinólogo con el tratamiento que vas a seguir, ¿no? Pero es para tratamiento estándar. ¿O a dónde va tu pregunta? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Ángela. Doctor, buenas noches. Hola, En Ángela. cuanto a lo que he mencionado de la encefalitis cisticercosa, el manejo inicial ya no sería con los antiparasitarios, ¿verdad? Sería con los corticoides. Como bien tu nombre habla de una encefalitis, estamos hablando de una infestación parasitaria masiva del parénquima cerebral que va a provocar una reacción inflamatoria generalizada, pero a su vez severa.
¿Y qué es lo que te va a dar? Un edema cerebral difuso. ¿Qué es lo que te va a traer consigo? Una hipertensión intracraneal pero severa. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Náuseas, vómitos explosivos, cefalea, confusión, somnolencia, estupor y coma. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Desde pensar en una craneectomía descompresiva hasta el uso importante de manitol, o sea, de todo aquello que te puede hacer que ese edema cerebral disminuya. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos, pregunten, yo no me molesto. Si no quedamos contentos con la respuesta, buscamos la respuesta que ustedes me puedan entender. ¿Se entendió, Ángela? ¿O tu pregunta qué iba? Sí, doctor, sí lo entendí. Creo que es porque también, bueno, como he explicado, no agravaría lo que es el edema cerebral y aumentaría la hipertensión si se usarían Exacto. antiparasitarios. Esa es la idea, Gracias. ¿no? O sea, vamos primero sobre lo que lo va a matar, porque ya la encefalitis propiamente dicha ya no sería pues darle antiparasitarios, sino primero salvarle la vida, ¿no? Porque esa hipertensión endocraniana es lo que lo va a matar a ese paciente. Por eso es que te digo que el tratamiento consiste en darle medicamentos que disminuyan el edema cerebral, dentro de ellos el manitol, dexametasona, todo aquello que contribuya, pues, ¿no? Algunos utilizan soluciones salinas a porcentajes altos, ¿no? Que ayudan para poder disminuir el edema cerebral en esos casos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Al no haber preguntas y con el permiso de ustedes, voy a pasar al siguiente tema, ¿ya? A ver, vamos a ver. En este caso, el siguiente tema sería, me avisan si es que se ve las imágenes. Debe decir absceso cerebral. ¿Se ve? ¿Se ve mejor? Ya, listo. Alex, ¿se ve bien, no? ¿Se ve pantalla grande o más o menos? Listo, muy bien. Hemos visto que un proceso de infección en el sistema nervioso central es por un parásito. Pero ahora vamos a ver que no todos son los parásitos, sino también vienen a ser procesos infecciosos concomitantes dentro, lejos o cerca a nuestro cerebro. Dentro, cerca o lejos de nuestro cerebro. ¿Ya? Y ahorita lo van a entender por qué digo estas tres cosas. El absceso cerebral no es otra cosa, el absceso común y corriente no es otra cosa más que la presencia de pus en una cavidad del cuerpo. ¿Como consecuencia de qué? De un proceso infeccioso que destruye tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se presenta un absceso cerebral, es lo mismo, solamente que se encuentra ubicado dentro del parénquima cerebral, llamado cerebritis en su estadio clínico más precoz. Oye, ¿qué tiene ese paciente? Parece que está haciendo una cerebritis, que viene a ser un proceso inflamatorio del cerebro producido por una infección que mañana más tarde se va a convertir en un absceso cerebral. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Pero existe también, de acuerdo a su ubicación, ese absceso intracraneal se puede denominar absceso intraparenquimal o absceso sub y extradural, conocido como el famoso empiema. Como ustedes saben, ¿cuáles son las capas meningias en nuestro cerebro? Son tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas tres capas cumplen la función de protección de tu cerebro. ¿Y de qué los protege? Los protege de los fármacos, los protege de las infecciones, los protege de los golpes, y dependiendo de la ubicación de la lesión, reciben diferentes denominaciones. Ya lo hemos aprendido en traumatismo cráneoencefálico con todos ustedes que deben haber aprendido en su práctica de dónde se ubica el hematoma epidural, subdural, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimal. Ya lo han aprendido. ¿Y qué división tienen? Lo que viene a ser dura madre, aracnoides y pía madre. Pues muy bien,
Cuando existen los abscesos cerebrales, también lo vamos a dividir entre empiema sub y extradural y el absceso propiamente dicho dentro del parénquima cerebral. Cuando hablamos de epidemiología, tenemos que pensar en qué tipos de pacientes son aquellos que pueden generar abscesos cerebrales. Se dice que en Estados Unidos, aquellas personas que están inmunosuprimidos, aquellas personas con VIH, aquellas personas trasplantadas, aquellas personas que tienen consumo de medicamentos que disminuyen la inmunidad, son aquellas que pueden contraer o generar este tipo de patología. También en países subdesarrollados vamos a encontrar este tipo de abscesos cerebrales. La mortalidad era altísima antes que se utilicen los antibióticos de amplio espectro. Era altísima. Es más, persona que no era tratado con los antibióticos adecuados, un absceso cerebral es 100% mortal, para que ustedes vean. La morbilidad es, se puede decir, que esta patología del absceso cerebral deja mucha secuela neurológica. No es como las otras enfermedades que pueden mejorar en el tiempo. Estas patologías más bien pueden empeorar en el tiempo si es que no reciben el tratamiento adecuado. Es más común en hombres y se encuentra en estas etapas de la vida. Más frecuente en la cuarta década de la vida y en el caso de niños que pueden presentar el empiema subdural cuando hacen la enfermedad de la meningitis. Dice la epidemiología también, los abscesos cerebrales son muy raros en la actualidad en todo el mundo. Su aparición depende de otras enfermedades. Cuando yo les decía que esto puede deberse a enfermedades concomitantes, enfermedades covecinas que pueden haber, como por ejemplo la otitis, pacientes con cardiopatías, pacientes cuadros de meningitis, pacientes cuadros de problemas de abscesos dentarios, la misma sinusitis, ¿no? Por vecindad puede generar esta enfermedad en el cerebro. Para ello, la mera condición es que estos pacientes estén inmunodeprimidos, con las defensas muy disminuidas. En nuestros medios dicen el porcentaje de la población es más o menos de 0.3 a 1.3 de cada 100.000 pacientes al año para este tipo de patologías cardíacas. La inflamación de los separados nasales, las enfermedades cardíacas congénitas son establecidas respecto a la incidencia. Es decir, que no supera la característica que estoy mostrando. Ya, no nos hagamos las acá por los sensores para que se den cuenta. Hemos dicho que son tres formas de tratar a una persona un absceso cerebral. Uno, por una propagación directa desde un foco infeccioso contiguo al cráneo. Es decir, en el oído, la otitis media. En los senos paranasales por causa de sinusitis. A nivel de las mastoides por mastoiditis. A nivel de los dientes, la dentadura por infecciones dentales. Esto corresponde a casi el 50% de todo lo de los abscesos. Cuando hay un paciente que llega a traumatismo craneoencefálico, que lo operamos, lo cortamos, evacuamos el sangrado, ¿qué porcentaje tiene de absceso cerebral? Apenas del 10%. En pacientes que se encuentran disminuidos por traslados, enfermedades coronarias, endocardismo, malformación, lesiones de arterias cerebrales, aneurismas, no los han tenido comprometidos, o sea, significa como que es resultado de la diseminación hematógena, estos representan tan solo el 25%. ¿Quiénes representan el mayor porcentaje? Aquellos que se encuentran contiguos al cerebro. ¿Y cuáles son los agentes causales más comunes? Si nosotros hablamos
En los senos paranasales y dentales, nosotros ahí vamos a encontrar bacilos gram negativos o bacilos gram positivos. En el oído, los aerobios y los anaerobios. Pacientes con VIH, los estreptococos, la tegonos, la miocobacteria. Si son pacientes que han sido operados neuroquirúrgicamente hablando, son los famosos estafilococcus aureus, o las pseudomonas o el enterobacter. Por el cochino del neurocirujano, si encontramos enterobacter o encontramos pseudomonas, es porque no se lavó bien las manos y perjudicó enormemente a su paciente. Y en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, allí sí encontramos toda una legión hasta de los famosos candidiasis, pues no, porque existe una micosis, ¿no?, que se va a meter en ese tipo de pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Paciente con el sistema inmunitario debilitado, pacientes que tienen enfermedades crónicas con el uso de medicamentos a largo plazo, pacientes que inhiben el sistema inmune o inmunitario, que han pasado por corticosteroides o que reciben quimioterapia, o pacientes con lesiones cardíacas que tienen marcapasos. Lo que es pregunta de examen, muchachos. ¿Cuál es la fisiopatología del absceso cerebral? Es decir, ¿cómo va desde el inicio hasta la complicación más grande que pueda tener? Esta es la siguiente. Está dividido en 4 etapas. La primera es la inflamación precoz, la segunda, una inflamación tardía. Luego, la formación de la cápsula y cuarto, la formación de la cápsula tardía. Cuando hablamos de una cerebritis, que decíamos que el inicio de la patología se denominaba cerebritis, es a esto a lo que nos referíamos. La inflamación precoz, denominada cerebritis primaria, es la que aparece desde el día 1 hasta el día 3. Si quieren saber, es desde el día, o mejor dicho, desde la hora 0 hasta las 72 horas. La presencia de un infiltrado perivascular de células inflamatorias son aquellas que se van a ver rodeando un núcleo central de una necrosis coagulante. Acuérdense ustedes que el absceso no es otra cosa más que la degradación del tejido, sea el que sea. En este caso, que se degrada el tejido cerebral. Y como la degradación del tejido cerebral es una especie de cambio químico que se presenta, esto va a traer consigo la presencia de un edema perilesional alrededor del mismo. Eso es del primero al tercer día. Cuando pasamos del 4º al 9º día, le llamamos ya no una cerebritis primaria, sino una cerebritis tardía. Si quieren decir una inflamación ya no precoz o primaria, sino una inflamación tardía, como ustedes quieran llamar. ¿Se acuerdan que primero se formó un núcleo central de necrosis? Pues muy bien, del 4º al 9º día, ese núcleo, ese centro necrótico, crece y se presenta alrededor un infiltrado inflamatorio rico de macrófagos y fibroblastos, que van empezando a crear, ¿qué cosa? Una capita fina. ¿Para qué? Para que empiece esto, como si fuese una especie de lesión muy resguardada, empieza a crecer poco a poco, a proliferarse más, a aumentar el tamaño de este edema. Y junto con ello, ese centro necrótico crece más, hasta llegar a formar ya una cápsula. Esta cápsula, en el día 10 hasta el día 13, le sacamos una tomografía y ya se puede distinguir tranquilamente en el famoso refuerzo en anillo que se ve en las neuroimágenes. Pero en los primeros días, antes del 10º día, hay que tener una visión excelente para poder detectar esa formación de anillo. Pero del 10º día al 13º día se ve clarito. Y esto es una de las imágenes patognomónicas para decir, este paciente te está haciendo absceso cerebral. Ahorita les muestro cómo se aprecia en las imágenes o en las neuroimágenes, ¿ya? Pero acuérdense bien, en la tercera etapa se da la formación de la cápsula. ¿Cómo se fue?
Es una cápsula que se produce más en el lado cortical que en el lado ventricular. Acuérdense, ventrículo al centro, cortical hacia las partes externas del parénquima cerebral. ¿Y cómo se va a ver? Con un halo, que viene a ser la formación de ese anillo. Y en la cuarta etapa, que viene a ser del día de la segunda semana o día 14 hasta posterior a esos días, es donde ya va a haber un centro necrótico bien formado, con una cápsula ya bien densa de colágeno, que se hace más difícil de que el antibiótico pase esa barrera. Por eso es que el absceso cerebral es una patología muy difícil de tratar, porque muchas veces el fármaco no llega a destruir esa cápsula. Por eso es que necesitan del apoyo y la ayuda de una exéresis o de absorber ese líquido, que ahorita lo van a ver. Entonces decíamos que en la cuarta formación de la cápsula tardía es del día 14 hasta los días posteriores, que se va a dar un centro necrótico bien formado con una cápsula, pero así muy, muy fuerte, que no permite el paso del antibiótico. La zona circundante de este edema ya no es tan amplio porque ya creció, ya se llenó de más pus, ya no hace un edema tan grande. Pero, como dice, esta cápsula ocurre una intensa gliosis con abundantes astrocitos reactivos y es allí, dependiendo del lugar donde se encuentre, donde el paciente hasta puede llegar a presentar convulsiones. Si se presenta en la zona frontal, si se presenta en la zona parietal, más todavía en la temporal, estos pacientes convulsionan. Si se presenta en la zona occipital, no tanto. Si se presenta en la zona cerebelosa, no tanto. Más es en la región parietotemporal donde va a haber manifestaciones convulsivas del paciente. ¿Cuál es la triada clásica en estos casos de pacientes que se sospechan de absceso cerebral? Primero, una cefalea. Segundo, fiebre, porque hay un proceso infeccioso en curso. Y tercero, un paciente con déficit neurológico focalizado. ¿Qué signos y síntomas tiene este paciente? Los signos y síntomas propios de una hipertensión endocraniana: náuseas y vómitos, cefalea intensa, en algunos casos confusión, nistagmo, presencia de papiledema, ataxia y rigidez de nuca. También se pueden presentar propios de una hipertensión endocraniana, pero en una hipertensión no hay rigidez de nuca. En cambio, en el absceso cerebral sí, porque ya está presentando como una especie de muy parecido a una meningitis. ¿De qué nos ayudamos para diagnosticar a este paciente? ¿Qué le pediríamos? De cajón, ustedes tienen que pedir un hemograma, donde van a ver una desviación izquierda con aumento de leucocitos. Le van a pedir un BCG para poder ver si esto se encuentra incrementado o disminuido. Normalmente se encuentra incrementado, que es sinónimo de infección. Una proteína C reactiva positiva. Algunos hemocultivos que le piden hemocultivos para poder ver cómo se encuentra este proceso en sangre. En el seguro los cultivos normalmente nos resultan negativos, pero ya no les creemos mucho, y no es por culpa de los grandes profesionales que hay, sino son por los reactivos que utilizan, que no son tan buenos. Los exámenes para detectar la presencia de anticuerpos, por ejemplo, especialmente para toxoplasmosis o la tenia solium, tienen que hacer un estudio sospechando, haciendo ¿qué cosa ustedes? Un diagnóstico diferencial. No vaya a ser que esas convulsiones sean por una producción de otro tipo de factor que no tenga que ver con un proceso infeccioso. Le tienen que pedir ustedes un electroencefalograma. ¿Pueden biopsiar? Sí, pueden biopsiar directamente a través de una punción, dependiendo de dónde esté la lesión, con ayuda de una buena tomografía y dentro de sala de operaciones de un arco en C para que podamos nosotros sacar una buena muestra y diagnosticar eso. Se dice que las punciones lumbares están contraindicadas porque normalmente al presentar una hipertensión endocraniana incrementada y al nosotros punzar
y como todo se encuentra en una presión alta, podemos ocasionar procesos infecciosos no bien queridos y cuando punzamos podemos producir una cefalea intensa en el paciente y que puede traducirse en lesiones neurológicas malas, ¿no? Hasta puede convulsionar el paciente. Miren ustedes, cuando yo les decía cómo se ve esa imagen, que a partir de qué día era, a partir del día 10 hasta el día 13, ya podíamos encontrar imágenes con un anillo, un halo en anillo, con un reforzamiento. Si ustedes ven esto, ya tienen que imaginarse como uno de los probables pronósticos en este paciente de una absceso cerebral. ¿Sí? Y en este otro caso, de una resonancia magnética también, donde se ve un anillo más grueso con un edema perilesional que está ocasionando un efecto de masa. Como si ustedes se dan cuenta, la línea media está siendo desviada y que ya se comporta como una hipertensión endocraniana. ¿Sí? ¿Logran distinguir esto? A lo que les decía, es imagen en anillo. Pues muy bien, esto es patognomónico ¿de qué? De los abscesos cerebrales. Acá hay una explicación más clara, flecha negra. Obsérvese que la pared del absceso aparece hiperintensa. Acá está la pared del absceso. ¿Qué color tiene? Blanco, es decir, hiperintenso, ¿no? En la flecha negra de acá del B, ¿qué es lo que dice? Se refuerza intensamente tras la administración de ¿qué? ¿Cómo se llama la sustancia que da contraste? Se llama gadolini, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? La formación de ¿qué? De la cápsula. Y también hay otra imagen que es más hiperintensa, y esto es el edema que está formando este halo. ¿Ya? Acá hay otra, hasta se ve una célula, perdón, se ve un absceso hijo, mira, ¿no? El absceso aparece rodeado, dice, ¿no? Por una cantidad de edema vasogénico, todo esto de aquí, pero también se ve un absceso pequeño denominado un absceso hijo. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos tener para esta patología? Empiema subdural, pacientes con cáncer que tienen imágenes como la que ustedes han visto. ¿Qué imagen se parece a esa imagen del absceso intraparenquimal? Se parece el glioblastoma multiforme, por ejemplo. O encefalitis, cisticercosis, un aneurisma micótico, una meningitis bacteriana, una meningoencefalitis vírica, una trombosis de seno longitudinal superior, una encefalitis, una toxoplasmosis. Todo esto que vemos acá, muchachos, es el diagnóstico diferencial de pacientes que presentan hipertensión endocraniana, pacientes que presentan lesiones dentro del parénquima cerebral, está relacionado con todos estos que hemos mencionado. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? Muchas veces el tratamiento es empírico, no es un tratamiento farmacológico basado en respuestas de cultivos, porque eso sería lo ideal, porque como les he vuelto a repetir, los cultivos no siempre son positivos para este tipo de gérmenes y por eso nosotros ya nos damos el lujo de, con las imágenes que tenemos, con las manifestaciones clínicas del paciente, de iniciar un tratamiento con vancomicina y meropenem, en el caso del Seguro Social. En otros sitios, como en el caso de este estudio, utilizan vancomicina y metronidazol, lo cual también me parece muy correcto. Utilizan para cocos gram negativos, gram positivos y para anaerobios. En otros casos utilizan cefalosporinas de tercera generación, pero lamentablemente en nuestro país, por el uso y abuso de las cefalosporinas, estas cada vez son menos usadas. Y sí, como produce edema, tenemos que comprar y tenemos que administrar dexametasona o prednisona por un corto tiempo que no supere los 3 a 5 días. Acá en este caso dice de 2 a 3 días. No, todavía lo dejamos por 5 días. Los antibióticos de amplio espectro son aquellos antibióticos que atraviesan ¿qué? La barrera hematoencefálica. ¿Por qué? ¿Dónde está ubicado esta lesión? Dentro del parénquima cerebral. Si estos antibióticos no atraviesan la barrera hematoencefálica, mentira, no deberíamos administrar absolutamente nada. Miren ustedes
¿Cómo es el tratamiento quirúrgico? Puede consistir en realizar un drenaje con una jeringa, con un Avocat, para ir directamente sobre la zona donde se ha formado el absceso cerebral y tiene una cápsula, o podemos ir directamente sobre la exéresis de la cápsula. ¿Cuál es lo que nosotros hacemos en el seguro? Los dos métodos. Cuando se trata de lesiones que son demasiado profundas, preferimos utilizar las agujas largas para llegar hasta el sitio de la lesión, ayudados o apoyados de una imagen diagnóstica que viene a ser un arco en C, para poder estar completamente seguros que estamos en ese lugar y para poder drenar y para poder absorber este líquido, que es un líquido amarillento, ¿no? Miren ustedes, estas son otras imágenes donde podemos ver en una resonancia magnética cómo llegan a ser tan grandes, ¿no? Con este halo en anillo que se puede apreciar a través de la resonancia, y el parénquima cerebral se encuentra, a la zona cortical se encuentra bastante cerca, o bien podemos realizar una craniotomía, sacar toda la cápsula y devolver el hueso, y aquí no pasó nada, y luego terminar utilizando el antibiótico necesario. Vean acá, es así cuando se extirpa, queda un hueco grande en el parénquima cerebral, ya donde solamente se ve ciertas lesiones inflamatorias alrededor de donde existía la cápsula. Y el otro viene a ser hacer un burr adecuado exactamente sobre el sitio donde se encuentra el absceso y drenarlo mediante la aspiración con una jeringa que tiene un Avocat grande para que pueda permitir ese drenaje. Miren ustedes cómo en esta persona no había nada en su cabeza, pero lamentablemente la presencia de un absceso a nivel del diente o un diente infectado termina convirtiendo este absceso cerebral en el caso de este paciente, ¿no? Y eso no solamente hay necesidad de tener los dientes en estas condiciones, bastan caries que se nos pasen por desapercibidas, que mañana más tarde, si no tenemos la inmunidad adecuada, no nos alimentamos bien, no tenemos una dieta balanceada, adecuada, podemos nosotros estar sometidos a este tipo de lesiones. Nada nos puede evitar que lo podamos contraer, ¿sí? Entonces, eso viene a ser la forma como se va a manifestar. ¿Qué daños neurológicos permanentes como complicaciones podemos tener? Podemos tener una hemiparesia, puede existir hidrocefalia, puede haber ataxia, puede haber espasticidad, pueden haber alteraciones visuales, pueden haber atrofia del nervio óptico, o puede quedar el paciente con procesos convulsivos de por vida. ¿Cómo podemos prevenir? Tratando cualquier trastorno que pueda originar o causar, evitando procesos infecciosos, desde curarnos los dientes, la sinusitis, los problemas de procesos infecciosos mal curados, hay que terminar y hay que erradicarlos, y sobre todo con buen manejo de alimentos y de los animales para evitar los contagios. El pronóstico ha mejorado enormemente en estos últimos años, reduciendo la tasa de mortalidad a cifras inferiores, mucho menos del 10%, más o menos será pues un 5, un 4%, ¿ya? Pero ustedes deben tener en cuenta que sin tratamiento el absceso cerebral es 100% mortal, ¿sí? Muy bien. ¿Existe alguna pregunta referente a este tema por parte de los alumnos presentes? ¿Alguno de ustedes no ha entendido, que desea que expliquemos un poquito más, o pasamos al otro tema? ¿O se durmieron con su computadora y su laptop abierta? Y bueno, ya estudiarán para el examen. ¿Es así? Muy bien. Entonces seguimos. El otro tema, para no aburrirlos tanto, para terminar la exposición, permítanme un ratito. Este tiene buena cantidad de láminas, pero lo vamos a hacer rapidito para que ustedes puedan entenderme, ¿sí? A ver.
Me avisan si se logra apreciar. Se lleva por título ventriculitis. Listo. El tema a exponer ahora como tercer tema es la ventriculitis. Entiéndase por ventriculitis como su propio nombre dice, ¿no? Ventrículo y el término itis, inflamación. ¿Y debido a qué podría ser? A un proceso infeccioso. Por eso es que se dice que la ventriculitis es la inflamación de las paredes de los ventrículos cerebrales secundaria a un proceso infeccioso. Puede estar relacionado directamente con la meningitis o puede estar relacionado con procedimientos neuroquirúrgicos como pueden ser extirpación de tumores, traumatismos cráneoencefálicos, tratamiento de la hidrocefalia o colocación de shunts. La incidencia posquirúrgica es bastante alta, es alrededor del 3 al 14%. Dentro de este 3 a 14%, es bastante frecuente que esté relacionado a un proceso infeccioso de las paredes del ventrículo. ¿Y a quién se le atribuye esto? A la colocación de los sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo, ya sea por un sistema de derivación externo o ya sea por un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. La mortalidad, lamentablemente, es una mortalidad alta. Es decir, que de cada 100 pacientes puede morir alrededor de 10 a 15 personas, 24 no. Existen muchos estudios que se han hecho. Por ejemplo, este estudio que nos demuestra lo que les estoy diciendo, de que no solamente se mueren, sino que quedan con secuelas permanentes estos pacientes que han sido diagnosticados con la ventriculitis. Por ejemplo, en este estudio de 215 pacientes entre adultos y pediátricos, se va a ver la asociación de una meningitis o ventriculitis, habiendo llegado a la muerte un 9.30%. De estos 215 murieron 20. Quedaron de manera con una lesión persistente, una lesión vegetativa, 31 personas que representaba 14%. Con unas lesiones severas, 77 personas que representaron un 35%. Con moderada lesión, 39 personas que representaban el 18%. Y con una buena recuperación, 48 personas que representaron el 22%. Es decir, que solamente un 22%, quiere decir 48 personas de 215 pacientes, han podido salir con un tratamiento exitoso. ¿Y el resto? No. Es por eso que esta patología tiene que tener mucha importancia en el estudio que ustedes van a hacer, mucha importancia en reconocer esta enfermedad, mucha importancia en evitar ser ustedes los que transmiten esta enfermedad. Y ustedes se van a preguntar, pero doctor, ¿cómo lo puedo transmitir? Se van a dar cuenta en unos minutos. Los criterios que existen para poder hablar de una meningitis, sobre todo una ventriculitis, son los criterios universales. Cultivo positivo con germen identificado. Signos o síntomas que estén relacionados con una temperatura por encima de 38 grados, presencia de cefalea y signos meningios. Estudios complementarios de laboratorio, que estos para mí son los más importantes, es que en el líquido cefalorraquídeo se presente leucocitosis, hiperproteinorraquia y la hipoglucorraquia. Hemocultivos positivos con microorganismos aislados en líquido cefalorraquídeo. Pero para mí, como les vuelvo a repetir, de todo esto, a mí me interesa conocer cómo son los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, cuántas proteínas ha salido y cuánto de glucosa se ha consumido. De acuerdo a esas respuestas, yo les daría un diagnóstico sin necesitar ver las otras cosas. Pero en pacientes menores de 1 año cambia la cosa. Puede presentar hipotermia sin necesidad de que presente fiebre y se puede tratar de una ventriculitis. Puede haber signos meningios y irritabilidad, pero también puede haber apnea y bradicardia. Entonces quiere decir que tratar a un niño menor de 1 año es totalmente diferente al resto de los grupos etarios.
¿Qué factores son aquellos que están asociados a este proceso infeccioso de colocar un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo? Por ejemplo, cuando nosotros tratamos a los prematuros, estos prematuros por sus defensas bajas y disminuidas pueden hacer ventriculitis. Pacientes, como les he vuelto a repetir, pacientes que son tratados de traumatismo cráneoencefálico o hemorragias con el uso de los sistemas de derivación pueden hacer ventriculitis. La experiencia del cirujano o neurocirujano en sala de operaciones puede hacer una ventriculitis. El demasiada cantidad de personas en quirófano que no tienen nada que hacer en el acto operatorio también tiene que ver con una ventriculitis. El uso intraoperatorio de un endoscopio, neuroendoscopio, que está de moda, pero que no lo sabemos usar y que pasa de mano en mano, puede a ese paciente ocasionar una ventriculitis. Esas cirugías largas que duran 8, 10, 11 horas, con el cerebro abierto y sin una buena profilaxis y sin un buen mantenimiento antibiótico, puede producir ventriculitis. Cuando ustedes pelan al paciente y lo rasuran, pero lo rasuran con esos Gillette, con esas rasuradoras de la barba, ¿no? Y lo dejamos totalmente calatito la piel, produciendo microabrasiones, lesiones que se infectan, puede producir ventriculitis. Para eso nosotros utilizamos, ¿qué cosa? Utilizamos lo que vienen a ser los cortadores eléctricos que te dejan un tamaño de 1 milímetro de cabello y no llega a lesionar para nada el cuero cabelludo. Eso sí está permitido. Revisión de la derivación y manipulación reiterada. ¿Qué significa? Le han puesto un sistema de derivación, tienen la cabeza, lo revisan, le van a poner uno nuevo. Dicen, sáquenme el sistema de derivación. Va ahí la circulante le pasa al instrumentista le pasa al cirujano 2 y el cirujano 2 le pasa al cirujano 1. Toda esa manipulación innecesaria trae consigo la proliferación de gérmenes y simplemente que le estén colocando al paciente esos gérmenes. Internación prolongada o internamiento prolongado. ¿Qué significa? Pacientes que están hospitalizados por las puras. Pacientes que simplemente no tienen nada que hacer en sus casas y les gusta quedarse hospitalizados y cuando el médico le da de alta, simplemente reniegan, ¿no? Y dicen que es un abuso que están cometiendo con ellos. Esos pacientes pueden infectarse de todos los procesos infecciosos habidos dentro del hospital y mucho más si son portadores de un sistema, son los que cada día se pueden llegar a complicar hasta morir. Por eso es que nosotros, en pacientes que tienen y son portadores de sistemas de derivación ventricular interna que van al ventrículo, lo vemos bien, lo vemos activo, reactivo, con 2 días de que no ha habido fiebre ni no hay ninguna reacción, a su casa inmediatamente. ¿Por qué? Porque existe un gran riesgo de un proceso infeccioso debido a la ventriculitis en estos casos. ¿Qué mecanismos existen de infección? Existen 4 mecanismos. Durante el acto quirúrgico, desde la piel adyacente, vía hematógena y desde la infección retrógrada desde el catéter. ¿En qué casos es? Es en el caso de los ventriculares externos. Quiere decir de afuera hacia adentro. Por eso significa retrógrado. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, letargo, alteración de conciencia, trastorno motor, somnolencia. Esas son las características. Las infecciones de derivaciones son insidiosas, causando escasos o ningún síntoma. Normalmente sí presentan síntomas. Son insidiosas al inicio, pero normalmente lo que ocasionan son la triada clásica de los procesos de este tipo, donde están relacionados
a pacientes que de un momento a otro empiezan a presentar fiebre por encima de 38, 39, 40 grados, van a presentar una rigidez de nuca, ¿no? Porque está relacionada directamente con el líquido cefalorraquídeo y muy probablemente estos pacientes puedan presentar convulsiones. ¿Qué diagnóstico tienen? El diagnóstico se hace por sospecha clínica, por estudio de líquido cefalorraquídeo, la presencia de cultivo positivo, la presencia de tomografía o resonancia magnética donde te indica los procesos y en los ventrículos donde se ven un reforzamiento, donde se ven que las células epentimarias se encuentran incrementadas en su tamaño, o en el caso de presentar una lesión que está relacionada a la colocación de un sistema ventrículo-peritoneal, se ve una ecografía abdominal, o en el caso que haya no ventrículo peritoneal, sino una ventrículo pleural, ya es otra cosa, con lesiones o procesos inflamatorios. El estudio del líquido cefalorraquídeo, la tinción de gram positiva es en el 31%, se debe procesar para aerobios y anaerobios siempre dentro de los procesos 14 días, y los cultivos son positivos en el 60%, pero no en mi hospital. Estos son algunos cuadros que nos ayudan para poder tener una idea más clara de los estudios que se han hecho y de que cuán importante viene a ser el tener mucho cuidado en la colocación de los sistemas de derivación externa. ¿Qué microorganismos encontramos? Como siempre, cocos gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, hongos, ¿no? Que es lo más común. En cocos gram positivos, siempre el estafilococos, ¿no? Es el más común. En los bacilos gram negativos, lamentablemente está relacionado con Escherichia coli, ¿no? Con el Acinetobacter baumannii, con el Enterobacter, que eso los llevamos en la mano. Los anaerobios, el Corynebacterium, ¿no? Y los cocos gram positivos es lo más común en las derivaciones externas, esas que van hacia afuera. Y si hablamos de hongos, la cándida es la que se ubica en primer puesto. Esto es para poder, lo que hemos dicho aquí, en esta tabla, está relacionado con cada uno de los principales cocos, bacterias, aerobias o anaerobias y los diferentes hongos que hay. El tratamiento normalmente es un tratamiento clínico infectológico, significa en lo que se basa y el tratamiento de antibióticos que vamos a utilizar, y en algunas oportunidades es neuroquirúrgico. El tratamiento antimicrobiano siempre se tiene que dar con estas 4 características. Lo primero es que si se trata del sistema nervioso central, debe ser tratado con dosis máximas. Estas dosis máximas tienen que tener un tiempo de permanencia y sin cortarlo. Significa dosis mantenidas. El medicamento que vamos a utilizar debe tener una buena penetrabilidad. Y deben ser pacientes que deben ser medicamentos que deben tener la característica de ser bactericidas, no bacteriostáticos, ¿no? Esas son las características. ¿Qué medicamentos utilizamos? Acá vienen los medicamentos que siempre van a escuchar: vancomicina, meropenem, colistina, ertapenem, piperacilina, tazobactam. Esos son los medicamentos de mi hospital. ¿Y de acá en qué se parece? En vancomicina, meropenem, ceftazidima, que también lo utilizamos, y en algunos casos con un tratamiento dirigido, vancomicina, linezolid, rifampicina. Si es que hubiese hongos, anfotericina, flucitocina, fluconazol, pero en dosis muy altas. Y acá se achoran más ceftazidina o puede ser cefepima o en algunos casos meropenem. ¿De dónde sale todo este estudio? De aquí sale de este cuadro, donde ven el tratamiento antimicrobiano recomendado para infecciones de derivaciones del líquido cefalorraquídeo según su agente etiológico. ¿Qué microorganismo lo produce? ¿Qué tratamiento es el tratamiento de elección? Y si es que son alérgicos o ya no responden adecuadamente, ¿qué tratamiento alternativo tienen? Como ustedes pueden ver, vancomicina, meropenem,
vancomicina, meropenem, ceftazidima, rifampicina, lo mismo que les he dicho, se encuentra traducido aquí. Indicaciones del tratamiento intratecal. ¿Qué es el tratamiento intratecal? Es un tratamiento específico que consiste en colocar el antibiótico utilizando el sistema de derivación externa, es decir, utilizando ese tubito, esa manguerita, ¿qué le podemos llamar? Ese sistema que ha llegado hasta el ventrículo, lo utilizamos como parte de nuestro tratamiento. Es decir, cargamos los medicamentos que solamente son unos cuantos, no son todos los medicamentos que han visto. No se puede utilizar rifampicina, no se puede utilizar colistina, no se puede utilizar ceftriaxona, no, son algunos medicamentos nada más que se pueden utilizar por vía intratecal. Quiere decir que a través de esa manguerita vamos a utilizar con un antibiótico en una jeringuita y vamos a introducirlo hasta que llegue al ventrículo. Tienen que ser en dosis exactas porque si se sobrepasan las dosis pueden producir una lesión química en ese ventrículo y perjudicar más. Pero ¿qué es lo que qué condiciones deben existir para dar el tratamiento intratecal? Son los siguientes. Infecciones que sean difíciles de erradicar. Cuando se han aislado gérmenes que sean multiresistentes a los que ya estamos otorgando. Cuando el tratamiento endovenoso tiene muy baja penetrabilidad. Y cuando se da la imposibilidad de retirar el sistema de derivación que va de su cabeza al abdomen. ¿Qué controversias tiene esto? Se han hecho muchos estudios, chicos, para poder utilizar el tratamiento intratecal, pero a pesar de todos estos estudios, todavía no es avalado por la FDA, lo que vienen a ser el ente máximo de los Estados Unidos para poder aprobar tanto los alimentos como los medicamentos que pueden ser expendidos y utilizados en esa región. Y que nosotros nos copiamos porque son los únicos, no son los únicos, pero son es el país que para poder aceptar algún tipo de medicamento y lo utilicen entre sus habitantes, pasa por múltiples filtros. Y la FDA no deja pasar cualquier medicamento que haya ido a media caña. Tiene que haber demostrado mucho para poder hacerlo. ¿Qué otra controversia tiene? Nadie te puede demostrar que haya una distribución adecuada del medicamento por todos los compartimentos, es decir, por el ventrículo lateral derecho, izquierdo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que pase a través del Luchka, ¿no? A través de todos esos forámenes que nosotros tenemos en el cerebro y que sea equitativamente distribuido. Nadie te puede garantizar eso. Por eso es que este medicamento intratecal no es no es al 100% confiable. Es también impredecible que se encuentre en concentraciones en todo el valle, pues, ¿no? Entiéndase valle a todos los surcos cerebrales y a todos los lugares que tiene nuestro cerebro. La certeza en la actividad de la droga en líquido cefalorraquídeo, que la dosis sea la exacta y que se introduzca y se coloque exactamente lo que realmente necesita para tratamiento. Y la otra controversia es que puede producir neurotoxicidad. Cuando yo les decía que existen los tratamientos, aquí están los diferentes medicamentos, cuáles son utilizados por vía intravenosa en el caso de los niños, cuáles son utilizados por vía intravenosa en el caso de los adultos y cuáles son utilizados por vía intraventricular o, como les decía, por la vía intratecal. Entonces, ¿cuáles son? Amicacina, anfotericina, colistina, esta nunca lo hemos utilizado, daptomicina, nunca hemos utilizado, sí hemos utilizado gentamicina, hemos utilizado meropenem, ¿ya? Pero acá no lo colocan, hemos utilizado vancomicina también, que sí está permitido, y hemos utilizado, 3 fármacos utilizamos en mi hospital, colistina, vancomicina
y en algunos casos hemos utilizado meropenem. Y acá están los estudios en las universidades de Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, donde hacen ver algunos reportes de algunos tratamientos por vía intratecal. El tratamiento normalmente cuando tenemos un paciente que tiene infectado con una ventriculitis, se hace retirando el sistema como tratamiento endovenoso y el tratamiento intratecal, que es parte del tratamiento que no lo garantiza la FDA, pero que sí se utiliza a nivel de los grandes hospitales también en la ciudad de Lima. La duración puede ser de 7 a 10 días, ¿no? Para cocos gram positivos, luego de presentar cultivos negativos, y en el caso de bacilos gram negativos, 10 días desde haber presentado cultivos negativos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros ya tenemos cultivos negativos, ya después de haber dado un tratamiento de 14, de 28 días, entonces nosotros ya podemos garantizar que el paciente puede recibir un tratamiento ya, volver al tratamiento endovenoso por unos 10 días más y en el otro caso de gram positivos entre 7 a 10 días para luego retirarlo y dar de alta al paciente. Las medidas preventivas para el manejo de las infecciones por el sistema de drenaje ventricular es que deben existir siempre protocolos de instalación de las derivaciones en los quirófanos. No debe haber mucha gente, debe ser poco tiempo, debe haber un baño prequirúrgico y debemos utilizar doble guante. La profilaxis de antibiótico, tanto pre y postquirúrgica, se debe dar en todo paciente que ingresa a sala de operaciones. La exteriorización del drenaje y o remoción del mismo o la recolocación debe ser una manipulación lo menos posible por la mayoría de personas que se encuentran dentro de sala. El manejo en sala de los sistemas de derivación externa deben estar muy bien protocolizados. Esto es importante y esto es un llamado a la conciencia para cada uno de ustedes. Escuchen bien, la frecuencia de este proceso infeccioso o esta pioventriculitis postquirúrgica ha disminuido luego del análisis del estudio y la puesta en práctica de las medidas para prevenir estas complicaciones. Es decir, un diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz, un tratamiento dirigido a la infección es otro objetivo prioritario. El trabajo es multidisciplinario como elemento base para lograr mejores resultados. Quiere decir que no tan solo depende del neurocirujano, no tan solo depende del anestesiólogo o tan solo depende de la enfermera. Depende de todos nosotros, donde ustedes también están incluidos como ente importante para poder evitar perjudicar a los pacientes que tocan. Ustedes en sus manitos llevan salud, pero también llevan enfermedades. Llevan salud cuando lo saben hacer, cuando saben tomar las medidas asépticas necesarias, cuando se lavan las manos de manera adecuada antes de tocar un paciente, cuando utilizan sus 5 correctos para que ustedes puedan auscultar, para que puedan tener un contacto alrededor del paciente. Pero también pueden ser personas que lleven muerte, si es que ustedes no saben lavarse la mano, si es que creen que esto es un juego, si es que creen que estudiar medicina es simplemente por darle el agrado a su papá, a su mamá o a su familia y no lo toman con la importancia del caso. Por ustedes van a pasar muchísimas personas que van a poner su vida en sus manos. Y si ustedes no lo saben respetar desde ahora, jamás van a aprender la importancia de ser un médico. Muchachos, estas exposiciones que traigan con ustedes un poco de conciencia, que traigan en ustedes ese nuevo abrir, esa nueva oportunidad de cambiar como estudiantes y convertirse en verdaderos futuros médicos. Vayan a sus prácticas, hagan bien las cosas, lávense las manos, utilicen bien sus mandiles, utilicen bien todo aquello que pueda protegerse de los pacientes, pero sobre todo que ustedes puedan proteger a los pacientes. Dense cuenta que este tipo de patologías muchas veces es por ignorancia,
pero sobre todo por falta de salubridad. ¿Sí? Espero que esta exposición haya podido llegar a ustedes de la manera en la cual yo he querido transmitirles. Y espero realmente que puedan ustedes aprender cada día más y me puedan enseñar en las prácticas donde nosotros nos encontremos y demostrar que ustedes son lo mejor de lo mejor que tiene esta ciudad de Huancayo. ¿Sí? Está en sus manos el poder cambiar y hacer que las cosas vayan mejor en su casa, en su familia, con sus pacientes, y eso empieza siempre desde la decisión que ustedes toman, ¿sí? Ha sido para mí un placer poder dirigirme a todos ustedes, ¿sí? Que tengan una bonita noche. El delegado me va a presentar la lista de los colegas que han estado presentes y los que no han estado presentes, bueno, intenten prestarse los apuntes y las notas. O voy a hacer algo mejor, les envío las exposiciones para que ustedes puedan repasarlas y estar listos para el examen, ¿sí? ¿Hay algo, Ángela? Dime. Doctor, disculpe, en casos si estaríamos sospechando, ¿no? Ventriculitis en un recién nacido, ¿cuál sería el estudio de imagen de primera elección? En un recién nacido, pero ¿por qué podría ser la ventriculitis en un recién nacido? Tal vez por una meningitis. Ah, meningitis. Normalmente, como has escuchado en la exposición, la ventriculitis está relacionado a la exposición de algo que ingresa a través del uso externo, ¿no? Los sistemas de derivación. Si tú me dices que es un recién nacido que nació con hidrocefalia y que fue sometido a una colocación de sistema de derivación, la mejor forma de poder estudiar esto es mediante una tomografía, ¿no? Tan solo sin contraste, para poder demostrar que no hay un proceso inflamatorio en curso. Pero sobre todo, de dónde nos vamos a basar como el mejor estudio sería en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo sale con leucocitosis, con consumo de glucosa y con proteínas altas, ni vuelta a quedar. Lo llevamos para un estudio de cultivo esperando que nos dé el resultado del germen que ha causado. Pero como ya sabemos que va a responder bien a vancomicina y meropenem y se trata de un paciente que no ha recibido antes tratamiento, es mejor utilizar en las dosis que le corresponde. ¿Por qué cuánto tiempo? Por 14 días. Ese sería el tratamiento para tu paciente recién nacido, pero que ha tenido contacto su cerebro con un sistema de derivación. Ahora, que haya meningitis y que haga una ventriculitis es bastante raro en el caso de un recién nacido. Ah, quedó claro, doctor, gracias. Acuérdate también otra cosa, Ángela, que la meningitis bacteriana en un neonato no siempre se va a convertir en ventriculitis. Se va a quedar como meningitis bacteriana, pero cuando se extiende al sistema ventricular, tendrías que sacarle una ecografía o una ecotomografía. Pero es bien raro tu pregunta. Yo al menos de los años que tengo en el Seguro Social, no he visto una meningitis bacteriana neonatal que se convierta de la nada en ventriculitis. O sea, no se ve, porque normalmente esto sucedería si es que no recibiría este paciente ningún tratamiento antibacteriano. O sea, si tú no controlas la propia meningitis, sí se te podría complicar, pero rarísimo de que en un recién nacido no presente sintomatología y que lo dejen pasar hasta convertirse en una lesión ya ventricular, ¿no? Eso no es común en este caso, Ángela, no es común. La ventriculitis no está relacionada, por más que los libros, por más que algunos estudios indiquen eso, la realidad es otra. La meningitis responde rápidamente al tratamiento con antibióticos hasta de menor espectro al que nosotros utilizamos en el caso de ventriculitis. La ventriculitis, Ángela, es un extremo del tratamiento de una meningitis. Es un extremo. Quiere decir
que amerita medicamentos de mucho más amplio espectro. Una simple meningitis tú la puedes corregir con una cefalosporina de segunda o de tercera generación, mientras que una ventriculitis no la puedes corregir con eso. Te tienes que ir a medicamentos de mucho más amplio espectro, ¿ya? Para que quede claro eso. Ay, sí, doctor. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces hasta ahí llegamos y se van preparando para sus exámenes, ¿sí? Al grupo que tengo, los espero, a los dos grupos que tengo, los espero el día de mañana para pasar visita a las 8 en punto de la mañana, ¿sí? Tratemos de ser puntuales. Hasta mañana con todos. Dime, Alexis. No te preocupes, lo hacemos, ¿ya? Quedamos, hasta luego.